Buenos días. En el curso de Derecho Procesal Civil y Mercantil vamos a trabajar la semana 11, que corresponde a los procesos en marco a la jurisdicción voluntaria. En ese sentido, el objetivo de la clase es que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala conozca de los procesos que se tramitan en la jurisdicción voluntaria, especialmente en cuanto a la tramitación procesal e instituciones jurídicas a través de las cuales se puede hacer valer el derecho. En ese sentido, vamos a trabajar en el presente curso las distintas diligencias que pueden tramitarse de conformidad con la legislación que enmarca este tipo de procesos. En ese orden de ideas vamos a identificar cada uno de ellos y el primero de ellos es ausencia y muerte presunta. Luego encontraremos modo de suplir el consentimiento para contraer matrimonio. Luego encontraremos divorcio y separación, reconocimiento de preñez y parto y finalmente cambio de nombre. En ese sentido vamos a empezar a analizar entonces en qué consiste la ausencia y muerte presunta. Guillermo Cabanelas establece que ausente es la persona cuyo paradero y existencia se ignora por haber desaparecido de su domicilio no habitual o de haber dejado de dar noticias suyas. La tramitación de este tipo de procesos se encuentra regulada en los artículos 411 al 417 del Código Procesal Civil y Mercantil. Es importante hacer referencia al ausente. El ausente, a como se ha identificado, es esa persona que se desconoce su paradero o no se sabe de dónde se encuentra el mismo. Por lo tanto, se declara la ausencia y aquí viene una consecuencia importante. ¿Por qué es necesario declarar ausencia? Se hace necesario y se tramita en la vía voluntaria porque la pretensión es que se nombre un defensor judicial, una persona que respalde el derecho de la persona en marco a los intereses del ausente. Y en caso exista o sea necesario, se podrá nombrar un administrador. En ese sentido, al haber identificado la ausencia, debemos entonces determinar en qué consiste la muerte presunta. Y es que de conformidad con el artículo 63 del Código Civil, transcurridos 5 años desde que se tuvo la última noticia del ausente, podrá declararse la muerte presunta. Es decir, una vez se ha agotado el primer proceso de jurisdicción voluntaria, que es la declaratoria de ausencia, inmediatamente deberá o iniciará a correr el plazo para la declaratoria de muerte presunta. Entonces, el plazo inicia a contar desde que se ha declarado la ausencia. En ese orden de ideas, esta acción se tramita en la vía voluntaria, tomando en consideración que no existe oposición alguna, en este caso particularmente del ausente y obviamente tampoco al que se le sea declarado como muerto. Continuando con el curso, vamos a identificar los modos de suplir el consentimiento para contraer matrimonio. Si bien es cierto, el Código Procesal Civil y Mercantil tiene regulado y establecida la forma en que debe de tramitarse este tipo de procesos, es preciso establecer y determinar que de conformidad con el decreto 13-2017 del Congreso de la República se ha derogado sus
sustancialmente la forma de suplir el consentimiento, por lo tanto, la diligencia no es posible realizarse, toda vez que la propia legislación con carácter sustantivo ha realizado o ha establecido esta prohibición expresa para con los menores de edad. Continuando, entonces, vamos a identificar el divorcio y la separación. En cuanto al divorcio y la separación, recordemos que tanto el divorcio y la separación son formas a través de las cuales se modifica la condición jurídica del matrimonio. Se modifica exclusivamente a través de la separación, pero se extingue el mismo a través del divorcio. Para el efecto, el artículo 163 del Código Civil establece que se preceptúa por mutuo acuerdo si la separación o el divorcio se solicitaren, ojo, en mutuo acuerdo por los cónyuges, y deben de presentarse un proyecto. Es importante establecer que cuando identificamos el proyecto se refiere a las bases sobre las cuales va a sustentarse el divorcio, y de esa cuenta nos establece la legislación que debemos de determinar a quién van a quedar confiados o a quién van a quedar en protección los menores. Número 2. Por cuenta de quién de los cónyuges deberán de ser alimentados y educados los hijos. Y cuando esta obligación pese sobre ambos cónyuges, en qué proporción cada uno de ellos contribuirá. 3. ¿Qué pensión deberá pagar el marido a la mujer? Ojo, si y solo si la mujer no renuncia a su derecho. En este marco es importante hacer referencia a que el derecho a la pensión alimenticia únicamente puede ser renunciado por la cónyuge mujer, no así la pensión de los menores de edad. Es decir, la pensión de los menores es de carácter irrenunciable. Número 4, entonces, nos establece como último punto esa garantía que se deben de prestar para el cumplimiento de la obligación. ¿A qué obligación nos estamos refiriendo? Particularmente nos referimos a la obligación de prestar alimentos. Continuando ese orden lógico, entonces vamos a establecer que el artículo 426 al artículo 434 del Código Procesal Civil y Mercantil nos establece y nos regula cuál va a ser la forma de la tramitación de este tipo de procesos. Y particularmente en marco a la jurisdicción voluntaria, debemos de tomar en consideración las disposiciones específicamente en cuanto a la competencia, pues en Guatemala también tenemos juzgados especializados competentes para conocer divorcios, ojo, de carácter voluntario, y la tramitación se hace la solicitud o la petición correspondiente al órgano jurisdiccional. El órgano jurisdiccional, habiendo calificado la demanda y que se haya cumplido con los presupuestos procesales establecidos en el artículo 61 y 106 del Código Procesal Civil y Mercantil, inmediatamente procede a señalar una audiencia de carácter conciliatorio, en el cual las partes pueden llegar a un acuerdo. ¿A qué? Así hay una posibilidad de conciliar la relación. Ojo, cuando hablamos de esta conciliación, no hablamos de conciliación de las pretensiones procesales, puesto que las pretensiones procesales ya se encuentran debidamente conciliadas por la propia naturaleza del juicio, sino que la conciliación es para ver la posibilidad de continuar unidos, en este caso, bajo el régimen del matrimonio.
De no llevarse a cabo, las partes van a ratificar el proyecto de divorcio que debe de contener como mínimo lo que hemos identificado en el artículo 163 del Código Civil, y con base a ello el juez inmediatamente procede a aprobar bases de divorcio y dictar la sentencia que en derecho corresponde. Reconocimiento de preñez y parto. En este caso, la mujer puede solicitar el reconocimiento de preñez en caso de ausencia, separación o muerte del marido. Esta característica es efectivamente para garantizar los elementos propios de la filiación con el que está por nacer y con el padre, ya sea porque el padre se haya ausentado, haya existido una separación o una muerte del cónyuge varón. En este sentido, puede la mujer solicitar al órgano jurisdiccional y la tramitación se lleva a cabo de conformidad con lo que establecen los artículos 435, 436 y 437 del Código Procesal Civil y Mercantil. Cambio de nombre. Debemos de partir de que el cambio de nombre, o en este sentido debemos de identificar que cualquier persona puede cambiar su nombre, incluso sus apellidos. Desde luego necesita o es necesario que dicha característica se lleve a cabo a través de una tramitación, ya sea judicial o notarial. En cualquier caso, el cambio de nombre, pues evidentemente es esta diligencia voluntaria en el cual se va a solicitar la modificación o definitivamente el cambio del nombre de la persona. Pero debemos de tomar en cuenta que el cambio de apellidos no va a generar filiación de ninguna naturaleza. Esta tramitación se encuentra regulada en los artículos 438 y 439 del Código Procesal Civil y Mercantil. Bueno, en este sentido, pues vamos a proceder a realizar una serie de preguntas para que ustedes puedan contestar oportunamente. Pregunta número 1. ¿En qué plazo puede solicitarse la declaración de muerte presunta? Pregunta 2. ¿Cuáles son las bases en que debe de instaurarse el proyecto de divorcio? Pregunta 3. ¿En el cambio de apellido puedo generar un vínculo de filiación? En ese sentido, deberán ustedes realizar y contestar las respectivas preguntas. Muchas gracias por su atención. Buen día.